Jesús ahora a la luz del Nuevo Testamento ya no está aplicando la idea del Egipto antiguo o terrenal, él se está dirigiendo a sus propios discípulos y no le estaba haciendo recordar a los antepasados que fueron esclavos en Egipto y cómo Dios lo llegó a rescatar. El Señor Jesús cambia la idea en la mente tradicional de los discípulos. Esto fue un duro golpe para la mentalidad ortodoxa de los discípulos porque ellos eran judíos que estaban acostumbrados a celebrar la fiesta de la Pascua en memoria del pasado de sus antepasados. Ahora Jesús enseñando una nueva idea de que hemos sido librados del Egipto espiritual. Ya no se trata de la sangre sobre los dinteles en la puerta, sino más bien de la sangre que ha de ser dada por los discípulos y por todo el mundo. La sangre del Cordero de Dios, el que estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, que estaba allí presente con los discípulos. Si leemos detenidamente nos daremos cuenta que en la cena del Señor con los discípulos no tenían cordero, había pan, estaban los legumbres, estaban las hierbas, pero no había cordero porque el Señor Jesús les estaba enseñando que Él es el único y verdadero cordero y que en su sangre tendría la bendición desde el rescatado, desde el redimidos y de ser libertados y perdonados. Y Jesús tomando el pan habiendo dado gracias lo partió y les dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hacer esto siempre en memoria de mí. Aquí sucede lo mismo, un gran cambio en cuanto a lo que estaban acostumbrados. Esta copa también se le llama la copa de Elías, para tener presente la venida del Mesías. Los discípulos estaban atónitos y no comprendían todo lo que estaba ocurriendo porque ya no se trata de lo que ellos pensaban. Cristo coloca una nueva manera y especial de celebrar la fiesta de la Pascua. El pan sin levadura ya no solamente representaba a la salida de Egipto, sino más bien como algo actual y cercano al decir: esto es mi cuerpo. Imaginaros cuando los discípulos están viendo cómo el Señor bendice el pan y lo reparte y les dice: haz esto siempre en memoria de mí, este es mi cuerpo que por vosotros partido. No entenderían con claridad todo lo que le estaba diciendo Jesús. Ellos podían pensar que ¿cómo a qué te refieres? Yo soy judío, y estoy convencido que el pan representa al pan sin levadura de Egipto, que tuvieron que comer y obedecer de inmediato a nuestro Dios. Y no esperar a la fermentación. Esto nos hace recordar la esclavitud de nuestros antepasados en Egipto y cómo Dios poderosamente los libertó. Pero ahora tú, mi Señor y Maestro, nos estás diciendo que este pan no representa ni a Egipto el terrenal, ni tampoco al Israel terrenal, sino que representa tu cuerpo que es bendecido pero que tiene que ser repartido, es decir, que tienes que morir por nosotros. En verdad todo este meollo no lo entendieron aún por completo. Esta cena con Jesús ya no sería una Pascua normal. Me imagino a los discípulos atónitos, perplejos y sin entender del todo. Hay que notar que Jesús siguió el procedimiento de la Pascua tal y como se indicaba en el Talmud, como lo decía la Misna, como la ley lo mandaba, pero ahora el Señor Jesús estaba a punto de cambiar un mandamiento que había estado en pie por más de 1343 años. Sigamos poniendo atención a la cena del Señor, porque Él luego dice que después de haber cenado tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Podemos ver cómo Lucas vuelve a mencionar una copa, pero esta vez se trata de una copa muy distinta. Está haciendo mención de la tercera copa, puesto que en la segunda ya la habían tomado mientras Jesús explicaba su aflicción. Lo cual guarda relación con el hecho de que los judíos hablaban de su aflicción a través del desierto. En este caso particular nos encontramos no con la afición del pueblo judío, sino con la afición de uno solo, es decir, de Jesús, nuestro humilde Cordero. Nos damos cuenta ahora a la luz de la palabra que los discípulos estarían alucinando. La tercera copa, como ya hemos anticipado, se llama la copa de la bendición y era también como la copa de la redención, en la que se llegaba a expresar la remisión del pueblo. Jesús coloca esta tercera copa para poder indicar la remisión para el mundo entero mediante su sangre que sería derramada. El cumplimiento al mandamiento establecido por el mismo Señor se puede mirar en los inicios de la Iglesia, ya que parte de la doctrina de los apóstoles era conocida por el partimiento del pan y la comunión de los unos con los otros, según el libro de los Hechos 2:42 de la madrugada. Aunque el Señor estaba cenando según la fiesta y según lo establecido de la Pascua como está descrita en el Talmud. Él estaba haciendo unos cambios abismales y aunque los discípulos no le entendían todo por completo, ya que según la ley tenía que haber un cordero en la cena puesto en presencia de todos en la mesa y no había cordero, como ya hemos explicado anteriormente, Jesús es el cordero.
El pan que tenía que ser troceado y repartido estaba haciendo una referencia a que Cristo tenía que morir no solamente por Israel y entregarse por Israel, sino que Jesús se entregaría por todo el mundo. Yo me imagino esa noche escondido y mirando detrás de algún rincón la escena de Jesús con los discípulos, y me imagino a todos los discípulos alucinados temblando un poquito de miedo y con duda porque no entendían todo lo que estaba diciendo Jesús. Jesús, tienes que morir para salvarnos, y no solamente a Israel, que somos el pueblo predilecto y escogido, sino que por todo el mundo. Wow, esto fue una sorpresa para ellos. También cuando tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dando a entender que era un nuevo pacto o una nueva alianza, y que a raíz y a través del sacrificio de Cristo por medio de su derramamiento serían salvo todo lo que creyeran en él. Aunque el Señor ya estaba pegando una pincelada en el tapiz de su enseñanza como sería la Santa Cena, pero esto lo hace el apóstol San Pablo, quien, habiendo recibido ordenanzas por parte del Señor como Dios le había revelado. Pablo fue el que instituye, por así decirlo, bajo la dirección y guía y revelación de Dios, lo que se conoce hoy en día como la Santa Cena o Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo que por vosotros partidos. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la llegarais a beber de memoria de mí. Primera de Corintios 11 y 23 de la mañana, 25. En este sentido, la instrucción ya no solo se aplica para los apóstoles y para Pablo, sino también para nosotros mismos. Los corintios recibieron de una manera directa la forma y el procedimiento de dicha cena, y sobre todo el propósito: en memoria de mí, es decir, en memoria de Jesús. Ya no hay memoria de Israel. El objetivo consistía en recordar aquello que Jesús mandó y lo que ocurrió en el momento en que el nuevo pacto, es decir, el testamento, llega a entrar en vigor. Recibe el nombre de pacto por cuanto se hace con sangre, pero se le llama testamento porque está vinculado directamente con la muerte del testador, según Hebreos 9 y 16 de la mañana, 19. Así que el pacto se lleva a cabo en la cruz con la sangre preciosa de Jesús, pero el testamento se hace realidad con su muerte en la cruz y con su sepultura. Y ambos llegaron a su consumación total en el día de Pentecostés. Los gentiles, quienes nunca habían participado de la Pascua y que por esta causa estaban ausentes en la misma, debían entender su trasfondo, es decir, deberían comprender primero qué significaba la muerte de Cristo, que no solo abarcaba el pacto con los judíos, sino también con la gentilidad. Es por ello que la epístola a los Corintios podemos ver mejor una instrucción en cuanto a la cena del Señor y en la manera en que se debe de llevar a cabo. En cuanto al vino que se llegaba a utilizar en la Santa Cena, este vino no era un vino fermentado. Puesto que los gentiles no sabían el contexto judío de la Cena del Señor, Pablo tuvo que corregirlo en su actitud, porque en vez de tomar jugo de la vid como estaba establecido, tomaban vino fermentado. Podemos verlo claramente cuando él se dirige a la iglesia de los Corintios y le dice: unos tienen hambre y otros se embriagan. Este era porque la fiesta del ágape, cuando iban a celebrar la Santa Cena del Señor, utilizaban vino fermentados y muchos se embriagaban abusando del vino, y eso estaba prohibido. La palabra que se usa en los evangelios para vino es oinos, como en el caso de las bodas de Canaán según el Evangelio según San Juan 2. Ya que el vino en la boda sí que se permitía que fuese un vino embriagante, sin embargo el vino que se llegaba a utilizar en la fiesta de la Pascua era muy distinto, es conocido como el jugo de uva o conocido como mosto. La palabra vino que se emplea es yayin. Vino sin fermentar, es decir, jugo de uva o mosto. En las escrituras se usa la palabra vino 138 veces, pero 83 veces se utilizan para indicar vino que embriaga, tal y como se nota en el pasaje de Génesis 7 y 34 de la tarde. Pero hay otras palabras muy importantes. Comentarles que el narrador, como está pues narrando el libro, cuando él ve, por ejemplo, un libro, por ejemplo, Génesis 10:20, él dice 10:20 y deduce que es de la mañana, y por eso dice mañana, ¿vale? Pero simplemente es el capítulo. El problema es que, como está lleno de fallos ortográficos, pues se narra con estos errores también, ¿vale?